Para hablar de maternidades tenemos el inmenso placer de contar con Julia Cañero, que es una antropóloga feminista de Córdoba. ¿Cómo estás, Julia? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Nada, muy contenta nosotras de tenerte hoy aquí. Y bueno, hemos querido charlar con Julia un ratito sobre maternidades porque ella ha reflexionado mucho sobre este tema. Pertenece al grupo de apoyo a la lactancia materna Mamá Teta de Linares en Jaén. Es socia de Petra, que es una plataforma de maternidades feministas sobre la que luego le vamos a preguntar. Y también está realizando un doctorado con la Universidad de Granada sobre activismo de los grupos de madres. Por último, también contaros que podéis leer artículos suyos en Pícara Magazine. Precisamente, nosotras hemos leído muchos de tus artículos, Julia, y en algunos de ellos denuncias el antimaternalismo, ¿no?, que puede llegar a existir dentro de los feminismos, incluso desde los orígenes del movimiento feminista. Nos interesa mucho esta mirada en la que quizá hemos reparado poco. ¿Puedes explicarnos un poco más esta idea del antimaternalismo? Sí, bueno, ha existido cierto antimaternalismo. Claro que en épocas pasadas, en cierto modo, era justificable porque la maternidad era destino único para todas las mujeres y realmente no había una libre elección, no existía una libre elección. Por eso nuestras antecesoras feministas lucharon por salir de esos espacios privados, por conquistar el espacio público, un espacio que hasta ese momento no estaba vetado a las mujeres. Claro, sin embargo, lo que muchas madres feministas planteamos es que al abandonar el hogar dejaron todo dentro, allí bien escondido, bien invisible, y los cuidados pues quedaron también dentro. Y no revolucionaron el espacio público, sino que siguieron al margen del espacio público y al final acabamos añadiéndonos a un único modelo existente hasta el momento, que era el modelo del hombre, ¿no? El modelo masculino, que no tenía en cuenta los cuidados, ni los tiempos de crianza, ni los tiempos que hacen referencia a nuestros procesos sexuales. Entonces, bueno, nos hemos acabado incorporando a este sistema que juega según también basándose en las reglas del patriarcado, al final, ¿no? Un sistema laboral que también es patriarcal. En ese momento la crítica a la maternidad era evidente, como la que hace Beauvoir, por ejemplo, al decir que las mujeres tenemos enfermedades en el vientre, que la maternidad era inmanencia, ¿no?, que no aportaba nada. Y que otras feministas, por ejemplo, como Sulami Firestone, que también decía que había que eliminarla de alguna forma con la creación de úteros artificiales. En fin, había muchas autoras que se proclamaban, incluso algunas siendo madres, en contra de esta idea de la maternidad, porque la maternidad era patriarcal. El problema es que la maternidad realmente no debería eliminarse, sino que lo que deberíamos hacer las mujeres, y sobre todo las mujeres feministas, es reapropiarnos de ella, ¿no? Sin embargo, pues tristemente aún existen demasiadas autoras contemporáneas que siguen rechazando esa experiencia materna, que la consideran patriarcal y bueno, de hecho en esta última semana ha habido un debate grande en redes, ¿no? Un gran revuelo en redes sociales sobre este tema y las madres han salido ahí a defender la existencia de las maternidades feministas. Pues escuchándote justamente queríamos preguntarte si es posible una maternidad feminista y en este caso, ¿qué es lo que piden las mamás feministas, Julia? Pues por supuesto que es posible. De hecho, estamos organizadas en Petra, ¿no? En Petra Maternidades Feministas. Y bueno, aquellas que defienden que la maternidad es patriarcal, yo creo que no han profundizado qué es lo que sucede realmente con nuestras maternidades. Por ejemplo, olvidan, en primer lugar, que la maternidad hoy día en nuestro país es mayoritariamente deseada y elegida, ¿no? Que es verdad que se nos sigue cuestionando, a las mujeres que no son madres se las sigue cuestionando, pero la mayoría de mujeres se lo piensan 2 veces antes de serlo y retrasan su deseo de ser madres, porque las condiciones socioeconómicas realmente no lo permiten. Vivimos en un sistema que no permite la maternidad. Entonces, una maternidad libremente elegida que parte de otros parámetros. Y además, en segundo lugar, la maternidad patriarcal era una maternidad desconectada, porque el poder del padre enajenaba a la madre, ¿no? Estaba por encima de la madre. Era una maternidad totalmente desconectada de nuestro cuerpo, de nuestros procesos, de nuestra criatura. Sin embargo, en una maternidad libre, una maternidad reapropiada, podemos volver a conectar con nuestro cuerpo, también conectamos con nuestro bebé a través del deseo materno, como dice Casilda Rodríguez. Y además, como dice ella, es revolucionario porque esta conexión escapa de las lógicas patriarcales. Entonces, las madres feministas luchan contra el modelo de crianza imperante, contra un modelo de crianza que es individualista, que es patriarcal, que es capitalista, que es adultocéntrico, y luchan también por la ausencia total de derechos y recursos, que es lo que nos impide maternar con dignidad, que es lo que nos hace que estemos al final en desigualdad. O sea, no nos trae desigualdad la maternidad, sino un sistema que no nos permite maternar con dignidad, porque ser madre hoy día es sinónimo de precariedad.
No hay recursos ni derechos para maternar con dignidad, la crianza se vive en solitario, sin tribu, invisibilizada, no tenemos tiempo para maternar y además nos obligan a elegir la mayoría de las veces entre el empleo y la crianza. Muchas madres deben abandonar su empleo y muchas tienen que abandonar a sus criaturas, ¿no?, de tan solo 16 semanas. Y bueno, como se trata la maternidad en nuestra sociedad, la verdad es que es un verdadero problema, ¿no? Y yo pienso que es un asunto del feminismo, que debe luchar por nuestros derechos. Entonces, ¿sufrimos las madres un tipo de violencia machista diferente al que sufren las mujeres que no son madres, Julia? Por supuesto. Además de sufrir el resto de violencia, como mujeres, también hay formas de violencia específicas a las que nos enfrentamos las mujeres una vez que somos madres. Por ejemplo, bueno, para empezar, en el mismo parto, ¿no?, la violencia obstétrica, que ya está reconocida como un tipo de violencia machista, a pesar del negacionismo de ciertos sectores, ¿no?, como de la Asociación de Ginecología y Obstetricia. Pero bueno, además sufrimos otro tipo de violencia, la violencia económica, por ejemplo, cuando nos obligan a criar sin recursos, o también por el impago de pensiones, en el caso de separaciones, y nos encontramos con una violencia institucional a través de, por ejemplo, las custodias compartidas impuestas, que se imponen normalmente independientemente de lo que quiera la madre, el falso síndrome de alienación parental, la falta de formación en materia de género de los profesionales y las profesionales de los juzgados, que a veces, bueno, hemos visto hace poco una noticia, ¿no?, que dan incluso custodia y pernocta a padres con bebés lactantes, ¿no?, que los arrancan prácticamente de los brazos de sus madres. Y bueno, aparte de la violencia vicaria, que también se habla ahora mucho, pues las madres en el sistema judicial estamos siempre en desventaja. Se producen condenas ejemplarizantes como la de Juana Rivas, por ejemplo, que fue una auténtica barbaridad, ¿no? Y las madres en proceso de divorcio o separación realmente tienen pánico. Nosotras tenemos mucho contacto, nos contactan mucho las madres porque tienen pánico de qué va a pasar con sus criaturas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los vientres de alquiler también es una forma de violencia hacia las madres gestantes y hacia sus criaturas. Y todas estas violencias pues las llevamos denunciando, por ejemplo, desde Petra todos los días y en concreto pues las campañas del 25N. Justamente te queríamos preguntar por Petra, Maternidades Feministas, que es la plataforma que busca poner la vida en el centro y que entre sus objetivos principales está el de exigir recursos suficientes para que las madres puedan o no cuidar con derecho a sus criaturas. Cuéntanos más sobre vuestro trabajo y el enfoque y vuestra lucha. Pues nosotras llevamos activas desde 2018. Actualmente con 340 socias, tenemos más de 40.000 seguidoras y vamos creciendo a un ritmo muy acelerado porque se notaba esa falta, ¿no? Esa falta de un espacio feminista y maternalista. Y nacimos para dar respuesta a la escasez de recursos y derechos para las madres y la falta de reconocimiento social y para dar respuesta a la demanda histórica de las madres de un permiso de maternidad más amplio. Bueno, como sabréis, el permiso de maternidad lleva congelado desde 1989 en 16 semanas, que es totalmente insuficiente, y sin embargo, cuando supuestamente ha habido recursos para ampliarlo, se ha ampliado el permiso paterno, ignorando completamente las demandas de las madres, que era, como he dicho, una demanda histórica. Entonces, nuestra propuesta al principio, porque ahora tenemos más propuestas, es que los permisos sean amplios, que cubran al menos el primer año de nuestras criaturas y que sean transferibles, como en el resto de países de Europa, con políticas sociales más avanzadas para que se adapten a todos los modelos de familia y a todas las circunstancias familiares. Porque ya hemos visto que los permisos iguales e intransferibles no fueron una demanda de las madres, fueron un experimento para generar más corresponsabilidad de los padres y más igualdad laboral. Pero hasta ahora nosotras hemos visto que no ha conseguido ninguno de estos dos objetivos, porque las madres seguimos cuidando gratis, cogemos un 85% de la excedencia sin remunerar, que los padres no cogen, y nos las cogemos debido a este mísero permiso de maternidad. Y además seguimos estando discriminadas en el empleo, porque la brecha no ha disminuido en este tiempo, más bien ha aumentado. Por lo tanto, estos permisos no han cumplido con nuestros objetivos, pero a cambio sí que nos han dejado sin recursos ni tiempo a las madres porque no se ha aumentado nuestro permiso, que era la demanda que teníamos. Entonces, a nosotras lo principal es que no nos parece muy feministas estas medidas, ¿no? Han dejado a las madres fuera. Pero nosotras también, desde Petra, tenemos una serie de propuestas políticas, además de la ampliación y transferibilidad de los permisos. Por ejemplo, una prestación universal por hijo o hija a cargo, o un permiso preparto y un permiso puerperal, que son permisos que pedimos para paliar esta discriminación que se ha producido con la igualación de los permisos, porque
Creemos que las madres y los padres somos diferentes y que se deben proteger los procesos sexuales y reproductivos por los que pasan las mujeres madres. Es decir, pues que protejan el embarazo, el parto, el posparto, la lactancia materna, el puerperio, son procesos que se deben proteger. Y por eso pedimos unos permisos específicos para ello, ¿no? Y además la esterogestación de los y las bebés, que también es necesario cubrirla. Y bueno, una serie de medidas laborales, una serie de propuestas políticas y en ellas hay muchas medidas laborales, porque el empleo debe ser el que se adapte a la vida y no al revés, porque las madres debemos dejar de estar discriminadas en el empleo, pero para ello tiene que transformarse el empleo, no nuestras maternidades. Entonces, bueno, no entendemos bien para quién se está legislando, qué sucede con esas madres precarias que no tienen derecho a ningún permiso, que son más del 30% las madres que no tienen derecho a ningún permiso. ¿Qué pasa con las madres con empleos precarios, las desempleadas, las migrantes, las racializadas, las familias monomarentales que tienen la mitad de tiempo de permiso, las madres de partos múltiples a las que le han quitado una semana de permiso y, bueno, las autónomas, en fin, hay muchas mujeres que tienen real dificultad para conciliar, ¿no? Y para desarrollar su crianza. Así que vemos eso, pues que las madres en nuestro país se empobrecen, que aumenta la tasa de pobreza infantil. Y nuestras propuestas, por lo tanto, siempre son universales. Nosotras pedimos que todas las medidas sean universales. Uh-huh. Y bueno, para terminar, pues todas estas propuestas las hemos difundido a través de campañas. Tenemos campañas en Change, donde hemos pedido un permiso por cuarentena también. Uh-huh. Y hemos enviado propuestas al gobierno, a partidos políticos, colectivos, sociales. Y estamos participando en la mesa por los cuidados del Ministerio de Igualdad. Uh-huh. Además, pues participamos con colectivos feministas, asociaciones de apoyo a la lactancia materna, que están adheridas a nuestra asociación, pues participamos en todos los actos feministas, en el 8M, 25N, y tenemos una amplia base social, ¿no?, por todo el territorio. Uh-huh. Pues Julia, muchísimas gracias por habernos acercado hasta tu vera la mirada de las mamás, que como tú decías, pues muchas veces está invisibilizada, ¿no? Y la verdad es que hay un campo de batalla inmenso para reivindicar que de verdad se ponga la vida en el centro, ¿no? Y se pueda maternar con recursos, con derechos y con dignidad por las mamás y también por las criaturas, ¿no? Que es lo importante. Así que muchas gracias, Julia. Muchas gracias a vosotras.